Seguimos en Autotécnica Radio por Millennium. Ricardo tiene esa extraña habilidad de poder mezclar lo deportivo con lo técnico. O sea, y hace un mix ahí casi... Para mí son inseparables, te lo digo. Sí, perfecto. Pero yo como ingeniero bruto, en general de lo deportivo soy un asno y trato siempre de, reitero, como profesional de la ingeniería, ver el aspecto técnico. Que le cuento que esta vez lo disfruté mucho, porque viéndolo con esa transmisión increíble en la cual abajo había ahí un cuentavueltas, había un velocímetro y había también cómo iba variando la velocidad a lo largo del circuito y había un mapita del circuito que iba diciendo en qué momento estaba el hombre y había 2 acelerómetros para ver cuál era la fuerza lateral en las curvas, cómo frenaba, cómo aceleraba y cómo doblaba. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería me hice un festival. Claro, además, estarás de acuerdo conmigo, Alberto, que el Le Mans, porque es un circuito de casi de 14 kilómetros, porque es un circuito, es una carrera especial, todo este tipo de complementos que tienen en cuanto a mediciones, te hacen ver un poco más, con otra perspectiva, lo que es realmente una carrera de autos de resistencia. Sí. De resistencia y de tecnología, Ricardo, porque yo cada vez me cuestiono más hasta qué punto tiene sentido la Fórmula 1, con el derroche de tecnología que hacen, y veo estos autos que también son un derroche de tecnología, pero son mucho más parecidos a los autos que nosotros vemos por la calle. Además, las soluciones de ahí estamos seguros que van a parar a la calle. Por ejemplo, cito, una de las cosas que más llama la atención es que escucha los autos normales, los de motor con nafta, ¡guau, guau, guau! Y este venía, wow. Y cuando digo, y el wow quiere decir 4.400 vueltas, ponían los cambios, 4.400 vueltas. Bueno, ahí es una clara evidencia de la diferencia entre diésel y nafta. Eso se transmite a la calle, ¿Pero obviamente. qué te parece? Entonces, y una de las cosas que también hicieron de que le redujeran el tamaño de los tanques a los Audi, porque los mataban, sencillamente los mataban. Y yendo un poquitito al tema de los 5 primeros, como bien decías vos, Raúl, eran vehículos híbridos. ¿Qué significa este concepto de híbrido? Híbrido es un vehículo que, a través de distintos artilugios, tiene la capacidad de recuperar parte de la energía que uno gasta cuando frena, o cuando desacelera, o cuando rebaja. Para que usted se dé una idea en qué se gasta la nafta o en qué se gasta el gasoil, de 1 litro de nafta en un buen motor, aproximadamente la tercera parte de la potencia que es capaz de generar esa nafta termina en la rueda. La tercera parte, cuidado, ¿eh? ¿Y el resto? Y el resto es para calentar el universo de distintas maneras. O sea, en estos días de frío días de frío no viene mal, te cuento, ¿no? Se va por el escape, se va por radiación, se va por el sistema de enfriamiento. El escape ahora con los motores estos turbo, que funcionan en base a gas de escape, ayuda a recuperar un poco. Pero te reitero, Ricardo, lo mejor que puedes esperar, 35, 37% más que eso, no. Reitero, la tercera parte lo aprovechás, el resto se va. En el diésel la cosa no es así. En el diésel los motores actuales están en el orden del 40%. Un buen motor diésel actual está en el orden del 45%. Es decir, aprovecha mucho más energía que lo que puede aprovechar el motor naftero. Y eso se traduce en economía. Después en otro bloque vamos a charlar un poquitito, porque yo creo que los diésel están retornando, están volviendo. Pero, ¿qué es este concepto de híbrido? Cuando uno acelera un auto, el Le Mans, 320 kilómetros por hora, 330 kilómetros por hora en la recta, hay que frenarlo. Porque cuando viene la chicana, salvo que me quiere interesar, tengo que bajar de 330 a modestamente 210. Es ahí donde las cámaras se centran en las ruedas delanteras y los frenos están se ponen al rojo. Es decir, se gasta una montaña de energía en detener el auto. Se la entrego por un lado y después la tengo que retener. Y cuando la retengo, ¿qué se transforma en calor? ¿Me sirve para algo? No, al contrario, me genera un problema. Ahora bien, a través de un sistema híbrido, lo que hace es recuperar parte de esa energía. ¿Cómo lo hace? Eléctricamente hablando. ¿Cómo lo acumula? Bueno, en el caso del Audi y de los Toyota era muy interesante. El Audi particularmente tiene tracción trasera por un motor diésel, tracción delantera con motores eléctricos. Es decir, está combinado. Por una cuestión reglamentaria, no le dejan usar los motores eléctricos hasta más allá de 120 kilómetros por hora en las aceleraciones.
Yo creo que en algún otro momento también lo usaban, y se lo usaban evidentemente de alguna manera, el reglamento se lo permitía, pero en la aceleración es brutal, porque le agrega una potencia instantánea que puede llegar a los 150 caballos, que se suman a la potencia del motor. Y que eso son aproximadamente 500. Claro, que cuando vos ves, y tienen más. Ellos es lo que dicen. Ellos declaran más de 385, pero no dicen cuánto. Kilowatt, sí, más de 500 caballos dicen. Sí, más. Pero no dicen cuánto. Y eso se manifiesta, sobre todo cuando uno veía que estaban por pasar a otro auto, que se le venían aproximando lentamente, y cuando lo iban a pasar, yo digo, parecía un caza esto, que prende los retrocohetes y salía disparado y lo pasaba parado al otro tipo. Sí. Una cosa impresionante. ¿Cómo trabaja este híbrido? Cuando frenan, recupera energía y la transforma en electricidad, pero no tienen baterías. ¿Qué hacen con esa electricidad? Tienen una especie de, giróscopo, si usted lo quiere llamar, que es un volante, en el cual, a través de un motorcito eléctrico, le transfieren a ese volante y lo hacen girar. Ese volante está girando al vacío. Y como todo volante, acumula energía. Cuando la van a necesitar, ese volante que está girando a más de 200.000 revoluciones por minuto, porque está en vacío, le reitero, ese mismo volante empuja al motorcito que primero lo había hecho mover, lo transforma en dínamo, y esa corriente va a parar otra vez a las ruedas. Todo en el tren delantero, y el auto tracciona además con las 4 ruedas, lo cual le da una solidez en la aceleración tremenda. Y es ahorro de combustible. Gana en aceleración y gana en combustible. Toyota hace algo parecido sobre solo un tren, el trasero. Sí, algo del sistema, o sea, los sistemas híbridos son varios. Pero esto que antes hablaban los vehículos híbridos como una curiosidad de laboratorio, señor, 24 horas de Le Mans, los 5 primeros autos tienen motores híbridos. ¿A alguien le cabe alguna duda de que dentro de no mucho, ya hay, de hecho está el Prius, ahora vino la Touareg, hay un montón de vehículos híbridos, pero ¿alguien tiene dudas de que eso ya forma parte del futuro inmediato en los vehículos? Yo creo que no. Y además están haciendo historia en este nuevo concepto de propulsión. Una historia a la cual también se remite nuestro compañero Raúl Barceló, pero hablando de otra cosa un poquito más cara a nuestros sentimientos, el Gran Premio Histórico. La Madonna. ¿Querés saber más del mundo automotor? Visita nuestra página web www.autotecnicaradio.com.ar. Allí podés escribirnos y encontrar artículos técnicos, videos, servicios y respuesta a las consultas más frecuentes. O seguirnos en Facebook y Twitter para recibir en tu computadora todas las novedades de autotécnica. Tecnología clara y simple. www.autotecnicaradio.com.ar